Muy buenas tardes para todas y todos. Damos inicio a la séptima sesión del evento de divulgación tecnológica titulado Oportunidades de transferencia de conocimiento en gestión del recurso hídrico a partir de las experiencias de Corea del Sur. El día de hoy voy a estarles compartiendo la tesis de maestría como becaria de COICA. Les recuerdo que son 7 series, esta es la séptima. Les compartiré el enlace de las grabaciones anteriores para que tengan conocimiento sobre todo pues, de los temas que les interesen. La tesis se denomina Desarrollo de un enfoque metodológico alternativo para la evaluación de impactos que sean acumulativos en proyectos de la industria del agua en Colombia. Les voy a presentar la introducción, la metodología, resultados y discusión y conclusiones encontradas. Aquí esta tesis fue sustentada el 12 de noviembre del 2025 y ya se encuentra publicada en el repositorio de la universidad. Bueno, entonces en primer lugar, todo comienza con la definición de qué es un impacto acumulativo. Estamos hablando de impactos ambientales. Entonces, un impacto acumulativo es todo aquel impacto que puede incrementarse o reaparecer con el tiempo. Estos impactos tienen varios comportamientos, entonces cuando hablamos de impacto acumulativo ya sabemos que es un impacto que con el tiempo puede incrementarse o acumularse en el tiempo. Existen múltiples comportamientos de cómo se evalúan este tipo de impactos. Importante anotar que en la legislación colombiana hay una discrepancia conceptual, ya que diferencian impacto acumulativo y sinérgico, cuando en realidad el sinergismo es uno de los comportamientos que tienen los impactos acumulativos. El trabajo que yo realicé en la tesis de maestría se concentró solo en 2 comportamientos, insisto, hay muchos más, pero se concentró en 2 comportamientos del impacto acumulativo. El primero es cuando los impactos son aditivos. ¿Esto qué significa? Que progresivamente con el tiempo estos efectos van aumentando. Y el otro comportamiento que se estudió fue el sinérgico. Un impacto es sinérgico cuando hay un efecto combinado de 2 impactos individuales o cuando la interacción me va a generar un tercer impacto. Es decir, que el anterior es un impacto aditivo que no es interactivo, no hay, digamos, como una interacción con otros impactos, es el mismo impacto aumentando en el tiempo, y en este que es sinérgico es varios impactos interactuando, varias causas interactuando, generando nuevos impactos o reforzando los que ya se han presentado. Teniendo en cuenta estas 2 definiciones, entonces viene el concepto de evaluación de impacto acumulativo como aquella que evalúa los impactos ambientales que causan 2 o más proyectos, obras o actividades en un área determinada. Para el caso de la tesis de maestría, se determinó como unidad de análisis la cuenca hidrográfica. Teniendo en cuenta esas definiciones, el otro aspecto es, bueno, ¿por qué hacer valoración de impactos acumulativos? En primer lugar, pues durante mis clases de maestría en Corea, observé cómo el desarrollo y la gestión ambiental coexisten, de tal manera que uno no debería obstaculizar al otro, es decir, el desarrollo debe suceder y la conservación y protección en gestión ambiental también debe suceder, deberían ir de la mano. Entonces, por esto me interesó este tema y pues porque el agua y saneamiento. Entonces acá les voy a presentar algunas cifras sobre el sector. Lo primero es que en Colombia la industria del agua está creciendo. Al año pasado, a 2025, las inversiones en agua y saneamiento superaron los 4.500 millones de dólares, con el desarrollo de más de 87 proyectos que beneficiaron más o menos 1.3 millones de personas, con el objetivo específico de ampliar la cobertura de tratamiento de aguas residuales a 2030, o sea, a 4 años,
y también lograr que por lo menos el 10% de las aguas que generamos, aguas residuales que se generan en Colombia, puedan ser reutilizadas. Entonces, mm, el sector es un sector que está creciendo. Adicionalmente, pues conocen los que no, los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el sexto, que es agua limpia y saneamiento. Entonces, con el desarrollo de estos proyectos y la evaluación ambiental de proyectos de la industria del agua, pues se puede aportar también al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente, mmm, es importante, bueno, antes de pasar a lo de la superposición de proyectos, todavía esto no quiere decir que ya esté resuelto el tema en Colombia, sino que existen problemas o necesidades en materia de inversión de agua y saneamiento, no se cuenta con fondos necesarios. Se estima que más o menos un 3% del PIB del país debería estar invertido en agua y saneamiento por haber sido firmante del último acuerdo ambiental de la Organización de Naciones Unidas, pero eso no pasa en Colombia, eso es como el 1.5 de el PIB, el que se está, digamos, como invirtiendo, comprometiendo sus recursos. Bueno, eso digamos como a nivel, a escala global. Ahora en Colombia, ¿por qué es importante hacer análisis de impactos acumulativos? Resulta que nosotros, pues para el licenciamiento ambiental de proyectos requerimos el análisis de superposición. Y esa superposición está enmarcada dentro del licenciamiento ambiental y esa superposición incluye el análisis de impactos acumulativos. Sin embargo, a pesar de que es un requisito de licenciamiento y que no solamente es de licenciamiento, muchos de los proyectos de agua y saneamiento son financiados por banca internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Estas entidades requieren el análisis de impacto acumulativo también. Entonces, sea que vaya por licencia ambiental o sea que vaya por inversión de la banca internacional, es un análisis que se debe realizar. Sin embargo, no hay una metodología estándar. Existe o más bien no existe un procedimiento claro, ni siquiera existe un concepto claro de lo que es impacto acumulativo en Colombia desde la misma norma. Y digamos que en un análisis que hizo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 74% de los estudios que requieren información adicional, es decir, se radica un estudio para licencia ambiental, la autoridad evalúa y requiere información adicional, más o menos el 74% de esos estudios se devuelven por el tema de evaluación de impactos ambientales. Entonces, ahí también, digamos que hay un elemento a trabajar, a mejorar, a seguir desarrollando desde diferentes instancias, en este caso, pues desde la academia. Bueno, teniendo en cuenta ese contexto, que es un panorama muy general, estas fueron las preguntas de investigación que nos planteamos con mi asesor y el coevaluador, y es cómo las prácticas ambientales en términos de evaluación de impactos de Corea pueden ser implementadas o pueden ser adaptadas para el contexto de Colombia, o cómo pueden servir de guía. La segunda pregunta es cuáles son los criterios y los indicadores más relevantes para evaluación de impacto acumulativo, ya que no existe una metodología estándar, ¿cuáles son? Y el tercero es cuáles son las características funcionales que debería tener una herramienta de software de soporte, porque esta tesis lo que busca o lo que creó fue una herramienta prototipo para el desarrollo posterior de un software que permita la evaluación de impactos aplicando la propuesta que les estoy presentando el día de hoy. Con estas preguntas de investigación, entonces se planteó el objetivo general, que es desarrollar un marco metodológico integral para evaluar los impactos ambientales acumulados en proyectos de la industria del agua para Colombia, tomando como base las mejores prácticas y experiencias de Corea del Sur. Para esto se trazaron unos objetivos específicos. El primero de ellos fue analizar comparativamente ambos procesos. En la sesión pasada les presenté un resumen de ese análisis comparativo. El segundo objetivo fue caracterizar los impactos ambientales. El tercero, proponer atributos e indicadores para su evaluación. Y el cuarto, pues diseñar los requerimientos para una herramienta de software, aplicando pues toda la metodología para análisis y desarrollo de software. Así las cosas,
Ustedes ven aquí en pantalla la metodología. Es una metodología que consistió en 3 fases. Me pido disculpas que esté en inglés, pero creo que el lenguaje es fácil de entender. Estas 3 fases son la primera, que es la selección de datos de entrada, la segunda, que es la formulación de la función de evaluación de impacto ambiental, y la tercera fase, que es la compilación del modelo de evaluación. Entonces empezamos con la recopilación de datos. Se revisaron aproximadamente 45 publicaciones académicas recientes y 53 estudios de impacto ambiental. De estos 53 estudios de impacto ambiental, Corea y Colombia, en ambos países. Entonces acá, en esa revisión de literatura, tuvimos en cuenta, o tuvimos un producto, que es el análisis del sistema ambiental. Luego, con la información secundaria que se recolectó, que se analizó, se obtuvo una lista significativa de impactos. Aquí les cuento que se entrevistaron expertos. Uno de los métodos de consulta fue la entrevista a expertos, 8 expertos de diferentes empresas, de diferentes gremios de la academia, que pudieron, a partir de una entrevista estructurada, dar respuesta a unas preguntas específicas que les hice para la obtención de los criterios y para el desarrollo de la herramienta prototipo para evaluación de impactos. Luego de esto, entonces, para la formulación se utilizó el método TOPSIS, que es un método de análisis multicriterio, en donde, a partir de unos criterios específicos de evaluación de impacto acumulativo, se definieron unas escalas de valoración, que más adelante se las muestro, y a partir de allí se obtuvo entonces un diccionario de datos y unas ecuaciones para el cálculo de impacto acumulativo, ya sea aditivo o sinérgico. Para ambas se obtuvo un modelo de evaluación diferente. Y en la última fase, que es la tercera, la compilación del modelo de evaluación, pues se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, y se desarrolló el prototipo preliminar en Excel para, pues como les digo, un posterior desarrollo en una aplicación web. Ok, entonces vamos a mirar ya, después de esta metodología, pues cuáles fueron los resultados obtenidos de este trabajo. Lo primero, para la selección de los datos de entrada, el primer insumo, pues, o el primer dato de entrada para el modelo es definir el sistema ambiental. Nosotros en Colombia tenemos unos términos de referencia específicos que nos dicen, y también una guía para evaluación, presentación y evaluación de estudios ambientales, que nos dice cómo se deben realizar los estudios de línea base, cómo se debe desglosar y cómo se debe presentar la información. Se tuvo en cuenta esto y se definió entonces un sistema ambiental en donde hay 2 medios, 5 subsistemas, 14 componentes, 32 factores y 35 parámetros. Aquí en pantalla ustedes ven el sistema, el medio humano, el medio natural, perdón, con sus diferentes sistemas, componentes, factores y parámetros. Todo esto teniendo en cuenta, como les digo, los términos de referencia que ya existen para los diferentes subsectores, siendo específicos pues para los proyectos de la industria del agua, pero digamos que esta definición de sistema ambiental aplica para cualquier estudio ambiental a realizar. Igualmente con el sistema, el medio humano, con 2 sistemas que son el antrópico y el perceptual, sus respectivos componentes, factores y parámetros. Todo esto desglosado, detallado, con sus definiciones, desde todo el componente de la revisión de literatura que se desarrolló, inclusive para definir cada uno de los parámetros que me permiten medir el factor, los factores que integran los componentes, y hacer este análisis estilo árbol, diagrama de árbol, de todo lo que significaría el sistema ambiental. Luego de definir el sistema ambiental, que ese fue el primer dato de entrada, el segundo es cuáles son los impactos ambientales. Si bien existen unos listados de la ANLA que son indicativos, pues uno se puede ir al mayor detalle posible o ser lo más general. Eso dependerá desde luego del equipo interdisciplinario que esté realizando la evaluación de impactos ambientales. Pero para efectos de la metodología,
como es un software preestablecido que ya tiene unos campos y unas condiciones de entrada, se establecieron 38 impactos significativos, se analizaron 23 términos de referencia, como ya les había dicho, 53 estudios ambientales en 7 tipos de proyectos de la industria del agua. Entonces lo que hice fue tomar estudios de impacto ambiental. En la sesión pasada les compartí cuáles son las fuentes donde se puede descargar esta información y ahí con base en esto empecé a mirar cuáles eran los impactos que se estaban identificando allí. Aquí les muestro la lista de impactos. Entonces, esto es un diccionario de datos donde están los factores, parámetros, la denominación del impacto y la definición. Eso es bien importante, porque la manera en que uno defina un impacto ambiental, esa va a ser la premisa bajo la cual este mismo se va a evaluar. Y pues no puede ser una definición basada en opinión, sino que tiene que tener un acervo científico y técnico que me diga qué significa, por ejemplo, afectación de los procesos morfodinámicos del suelo, cómo se define eso. Entonces, pues acá les presento como el resultado, así está en los entregables de los productos de la tesis de maestría. Luego, el otro insumo, pues el otro dato de entrada son las actividades. Se definió un ciclo técnico de los proyectos para 28 actividades generales y 75 actividades detalladas. Es más o menos así como lo ven en pantalla, donde están las 4 fases típicas de un proyecto: planeación, construcción, operación y cierre, unas actividades transversales y ya otras actividades que ya son de cada una de las fases. Igualmente se desarrolló un diccionario de datos con la explicación de cada una de las actividades de ingeniería y sociales que se desarrollan en cada una de estas actividades tipo. Bueno, después de esto entonces viene la segunda fase, que es cuál fue el resultado de la función de evaluación de impacto. Para esto, pues el primer paso fue seleccionar los criterios. Les mencioné que utilicé una metodología que se llama TOPSIS. La metodología TOPSIS tiene también todo un acervo científico, se utiliza para, sobre todo, selección de alternativas en gestión del riesgo, en cambio climático, y pues yo la quise aplicar acá también como algo novedoso. Estos, como ustedes ven aquí, son todos los criterios que se utilizaron o los que fueron depurados de un listado muy grande, y con base en esto fue que se hicieron y se aplicaron las entrevistas a los expertos. Y pues tuve 4 elementos de análisis: que fuera medible, que fuera global, que fuera adecuado y recomendado. Eh, a partir de todo este análisis, de la valoración y puntuación que se le dio a cada uno de los criterios, entonces la metodología alcanzó 5 criterios: duración, extensión, estresores, importancia y relación causa-efecto, teniendo en cuenta también el comportamiento que tienen los impactos acumulativos, que no es lo mismo evaluar un impacto acumulativo a un impacto que no lo es, y que no hay que confundir acumulación y sinergia, que utilizan como parámetro de evaluación algunas metodologías como CONES, Arboleda. No, eso es diferente. Acá hay que hacer todo un análisis de redes, de interacciones, de nodos, en fin, de rutas de impacto para poder llegar a una solución o a una respuesta sobre cómo va a ser ese impacto, cómo se va a comportar en el tiempo. Bueno, voy a pasar rápido. Se les seleccionaron 84 indicadores de impacto, indicadores cuantitativos, acogiendo las buenas prácticas de Corea, y el resultado es que hay entonces un manual donde está un apéndice, donde está cada uno de esos 84 indicadores con su definición, límites ambientales, referencia, interpretación, modo de cálculo, basado a la normativa colombiana. Eso también hay que tenerlo claro. Se tomaron los estándares de Colombia, ¿sí? Que si se va a aplicar en otro país, entonces tendrán que adaptarse esos indicadores pues a la normativa que tenga el país. Bueno, el siguiente paso, perdón, me vuelvo por acá. El siguiente paso después de la selección de indicadores es el modelo general. En ese modelo general también se definieron entonces unas ecuaciones. Ustedes aquí ven en pantalla cada uno de esos 5 criterios. El primero, que es la relación causa-efecto, que es el que me va a decir si un impacto es aditivo o es sinérgico, y ese es el punto de partida.
y de allí pues el cálculo de cada uno de los criterios teniendo en cuenta nuevamente si es un comportamiento aditivo o si es un comportamiento sinérgico. Se establecieron unas ecuaciones, se establecieron unos rangos para la interpretación de los resultados obtenidos, eh, y pues cómo se mide, la explicación de cómo se mide cada uno de esos parámetros, acordándonos que se utilizan indicadores cuantitativos, ¿sí? Bueno, acá pues no nos da el tiempo para entrar en el detalle, pero yo les voy a dejar la tesis para que ustedes la conozcan. La tengo en español y en inglés, entonces digamos que la mayoría de tablas y figuras están en inglés, pero el texto explicativo lo pude traducir al español. Bueno, finalmente la última fase pues es la compilación del modelo. De nada nos sirve toda esa teoría, todas esas listas indicativas si no se compila el modelo. Para esto entonces se desarrolló Cumulative Impact Assessment Tool. Esa es la herramienta. No puedo compartir pues por temas de que está en un proceso de desarrollo del software y la idea es que esto pueda pues ser un producto de patente. O por lo menos que tenga derechos de autor, todavía no hemos definido la figura, pero esta es la hoja de cálculo del prototipo. Entonces, es un modelo donde hay unos datos de entrada, son en total 8 funciones, en donde se selecciona el idioma, está en inglés, mandarín, español, coreano, francés, inglés, mandarín, español, coreano, francés, portugués. O sea, se respetaron los idiomas que se hablan en Latinoamérica, pues el coreano, desde luego, y el mandarín, pues porque es idioma universal al igual que el inglés. Se selecciona el país, se selecciona el número de proyectos, porque acá es importante, recuerden que el análisis de impacto acumulativo se realiza es interacción de proyectos que convergen en un área, en este caso en una cuenca. Entonces tienen que ser más de 2 proyectos, yo no me puedo analizar solito, como lo hacemos a veces en Colombia, yo tengo que mirar quiénes más están en el área donde yo voy a entrar a hacer una intervención, un proyecto, una afectación. Aquí entonces están todas las funciones que tiene el sistema: cargue de datos de entrada, homologación y normalización de impactos, desde luego porque el proyecto A puede llamar el impacto de una manera, el proyecto B lo llama de otra, entonces yo tengo que llegar a una homologación de impactos. Luego debo clasificar la ruta, si es una aditiva o es una sinérgica, que sería la tercera función. Finalmente haría el análisis espacial, análisis temporal, análisis de estresores, el índice de efectividad de la metodología, que aquí hago alusión al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. Ellos ya desarrollaron ese índice. Lo que yo hice fue traerlo a esta metodología para que esté incluido y que nos permita saber qué tan efectiva es. Y hay una serie de herramientas que nos permiten saber qué tan efectiva es la metodología que estamos utilizando. Esto lo desarrolló el IDEA. Y finalmente una hoja de resultados. Y acá pues ustedes ven los requerimientos funcionales que están asociados a cada una de las funciones macro. No, como les digo, no hay tiempo de entrar en la minucia, pero sí les quiero mostrar los módulos. Entonces, estos son los módulos del sistema: el módulo de análisis espacial, el módulo de análisis temporal, el módulo de multicriterio, que es bien importante el análisis multicriterio acá porque al realizar una evaluación ambiental no la hace un ingeniero ambiental, un biólogo, lo hace un equipo, y ahí es necesario entrar a hacer ese análisis multicriterio y de varios expertos para llegar a una valoración de un impacto, teniendo en cuenta desde luego que acá vamos a utilizar indicadores, pero que esos indicadores yo puedo darle más peso a alguno de los elementos del ambiente que estén de pronto más vulnerables o más frágiles. El módulo de diagramación de causa y efecto, entonces acá no vamos a ver una matriz de doble entrada como lo manejamos en Colombia normalmente, sino que vamos a ver un diagrama de redes causales, nodos, qué tanto se desprende, qué tan grande es la ruta, qué tan ancha, y todo eso me permite cuantificar qué tan complejo es el impacto que estoy midiendo. Está el módulo de datos de entrada de la cuenca. Les dije que el área de estudio es una cuenca, entonces allí hay unos parámetros morfométricos, hidrométricos de la cuenca que se ingresan al sistema. Hay un módulo de retroalimentación
que este sirve para interacción entre el usuario y pues el soporte técnico de la herramienta, y que es una, digamos que aquí, perdón por el lenguaje, pero voy a tratar de usar lenguaje técnico de la informática. Es modular, es abierto y es una arquitectura basada en varias plataformas. Eso lo que permite es que la persona no se abrume con una cantidad de datos que tiene que ingresar, sino que iterativamente va alcanzando los resultados que va esperando en la metodología. Entonces, bueno, estos son los módulos, los requerimientos no funcionales, que es, digamos, como lo que quieren los usuarios, lo que quiere uno como usuario, yo como usuaria de la matriz que quiero, de la matriz, no de la herramienta, perdón, que quiero, pues que sea fácil, que tenga seguridad, que los datos no se me pierdan, que yo lo pueda configurar, que yo lo pueda interpolar, por ejemplo, que si lo utilicé para una cuenca, luego pueda de pronto hacer el análisis comparativo con otra. Bueno, digamos que toda esa parte de ingeniería de sistemas, que no es mi especialidad, pero tuve que ponerme a estudiar, y de hecho ya ahorita sí estoy estudiando una tecnología en análisis y desarrollo de software, pues como para uno entender todo esto, que es un universo y que yo creería que todos los profesionales debemos manejar. El tema de análisis y desarrollo de software ya es una habilidad, es un requerimiento que todos debemos tener, todos los profesionales, incluyendo los del área ambiental. Bueno, finalmente, como conclusiones en estos 4 minutos, ya el tema el comparativo, las buenas prácticas entre Corea y Colombia, pues ya se hablaron, entonces voy a pasar a las otras conclusiones. Primero, entonces, con base en el listado de 38 impactos definidos, se puede elaborar una lista de indicadores. Digamos que ahí la recomendación, surgen cosas como para las autoridades ambientales, y es que primero pues la información no es disponible, uno no puede acceder a la información de todas, también se los mencioné en la anterior, y como limitación del modelo que les presento, o no les alcancé a mostrar el modelo, pero sí cómo se hizo, qué resultados obtuve, es el tema de la disponibilidad y resolución espacial de los indicadores, pues seguimos teniendo poca información ambiental en el país, los estudios son aislados, no hay un sistema donde uno pueda, digamos, ver cómo está una cuenca, es información casi que privada o restringida. Yo tuve que hacer solicitudes a diferentes empresas y en algunos casos me la dieron, en otros no. Entonces, ese tema de las brechas en la información es una limitante para la aplicación de este modelo de evaluación. En cuanto a los criterios, pues aquí hay una serie de recomendaciones y limitaciones también que pueden tener el aplicar este modelo. Eh, Casi que los supuestos que se establecieron, quisiera yo poder hablar más del tema, de pronto tener otra charla para mirar cada uno de estos criterios, cómo se pensaron, cuáles fueron los supuestos que sustentaron la cobertura espacial, por ejemplo. No quiere decir que entre más lejos menos daño haya, no necesariamente. Puede ocurrir un impacto acá y el efecto puede ser muy fuerte, inclusive sin una conexión espacial, simplemente porque ahora tenemos las telecomunicaciones que nos permiten generar expectativas y aumentar las expectativas a nivel global. Entonces, no vamos a mirar en detalle pues todas las limitaciones, y decirles que digamos que el modelo está, antes de esto pues ya había desarrollado otros estudios de impacto con empresas, en consultoría, en otra tesis de maestría que realicé, y digamos que aquí se van mejorando las prácticas, pero no quiere decir que esto sea la última palabra, está todavía por desarrollar, sobre todo porque los estudios ambientales en Colombia son heterogéneos, y en algunos casos las actividades que generan impacto pues no tienen una evaluación de impacto, simplemente o porque no requieren licencia o porque no fueron financiados por la banca internacional, pero sí están generando impactos. Entonces todo ese análisis, toda esa heterogeneidad, pues creería que es como la más grande limitante a la hora no solamente de aplicar esta herramienta, sino cualquier herramienta para evaluación de estudios ambientales. Bueno, aquí darle las gracias a los expertos entrevistados, el profesor Javier Toro del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, Carlos Serrano y Yajaira Serrano de Hyundai,
que ellos están haciendo el Metro de Panamá y me concedieron la entrevista. Lian Fernando, que es de la Universidad Nacional de Colombia, que es profesor en este tema y que también pues me dio muchos de sus conocimientos e ideas. Juan Carlos Páez Zamora, que es el CEO de Infraestructura y Procesos Industriales en el Banco Interamericano de Desarrollo, quien es autor, tiene varios libros sobre evaluación de impactos ambientales y pues me dio todo ese conocimiento en vivo y en directo. Ricardo José López Contreras de la empresa de Acueducto de Bogotá, el ingeniero Jung-Hoon Lee de la empresa Daol en Corea, especializada en evaluación de impacto ambiental, y Johan Camilo Gómez Patiño de Empresas Públicas de Medellín. Adicionalmente, nuevamente, gracias a COICA, gracias al SENA por esta oportunidad. Hay mucho que decir sobre el tema de evaluación de impactos ambientales. Esto solamente es un abrebocas, les estaré compartiendo en la siguiente sesión un estudio de caso sobre un modelo que aplica hidrología, análisis de información geográfico, calidad de agua para una cuenca aquí en el departamento del Cesar. Y pues les estaré entonces compartiendo el documento de tesis a quienes estén interesados para que lo conozcan, lo lean. Como les digo, no es la última palabra, es una aproximación a lo que puede llegar a ser la evaluación de impactos acumulativos en proyectos en Colombia.